Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, ¿cómo comprender y entender el debilitamiento de la estructura de peones? En el vídeo anterior estudiamos conceptos y dos ejemplos de finales sobre este tema de la estructura y conformación de peones. Hoy estudiaremos dos más que muestran cómo una deficiente estructura en el enroque puede provocar una rápida pérdida al tener débiles las casillas negras. Este ejemplo nos demuestra que los peones unidos en línea son más fuertes que esta que estamos mostrando en amarillo, donde el alfil de casillas negras ha desaparecido, ya sea porque se ha cambiado, etcétera, no existe. Las blancas en esta posición iniciaron con el siguiente movimiento rey H2 la marcha del rey hacia la casilla H6, donde con la ayuda de la dama podría dar jaque mate. Sigue torre C8. Las negras podían haber intentado desalojar la torre de D7 en la siguiente variante, con el retroceso del alfil a C8, pero las blancas inician ahora un ataque en el ala del rey espectacular, ya que ha desaparecido la amenaza de la dama y el alfil en la diagonal contra el rey de las blancas, y ellas ahora jugarían G4. Una fuerte jugada. Dos alternativas tienen las negras aquí. Una, H por G4. La otra sería cumplir con la idea de alfil C8, capturar la torre con alfil por D7. Pero entonces sigue G por H5, con lo cual se amenaza el siguiente movimiento, H6, seguido de mate en G7. Por tal motivo, las blancas no van a cumplir con dicho objetivo debido a G por H5, pero sigue dama G5 jaque, rey H7, dama por H5 jaque, rey G7 y ahora torre G4 jaque mate. Tras la captura del peón en G4, seguiría entonces el salto caballo G5, amenazando torre por F7, alfil por D7 y H5. Con ataque decisivo se amenaza igualmente H6 y mate en G7. Después de la captura G por H5, entonces la dama se traslada a H6 y amenaza un mate inevitable con dama H7. Por lo tanto, seguimos con torre C8, rey G3, torre de C a E8. Las negras no tienen otras defensas activas y tienen que permanecer a la espera de los acontecimientos, y el rey sigue hacia adelante, rey F4, alfil C8, tratando de desalojar la torre de dicha casilla, D7, pero sigue rey G5. Una vez llevado el rey aquí, se amenaza rey H6 seguido de dama G7 mate. Veamos, alfil por D7. ¿Qué hubiera pasado si las negras impiden que el rey vaya a H6 por medio de rey H7? Entonces sigue el jaque mate por otra vía, con torre por F7 jaque, torre por F7, dama por F7 jaque, rey H8 y rey H6, con la amenaza de mate en G7 o en H7. Por lo tanto, después de la jugada
de la captura de la torre alfil por D7 sigue rey H6 y las negras no pueden evitar el jaque mate en la casilla G7. Por lo tanto, una bella victoria aprovechando la deficiente estructura de peones unidos pero deficientes de las negras en el enroque. Pasemos ahora a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una estructura de peones en el ala del rey similar o igual a la anterior, pero a esta se une también la deficiente conformación que tienen las negras en el ala de dama a pesar de su peón extra. La desventaja en el ala del rey la veremos en el final de este ejemplo, donde el blanco logra crear un peón pasado. Ellas siguieron con rey G3, la misma idea que la anterior, tratar de llevar el rey a F4 y aprovechar las débiles casillas negras. El negro, para tratar de quitarse la amenaza de mate en su enroque, propone en cambio de dama, pero esto conduce a un final perdido. Lo mismo ocurría en caso de intentar cambiar los alfiles por medio de C5. Entonces esto sería la devolución del peón tras alfil por A8, dama por A8 y B por C5. Aquí aparece en esta casilla un peligroso peón pasado muy próximo a promoverse. A5 intentando promover su peón, pero sigue dama D7, A4, C6, A3, C7 y el peón promueve ganando inmediatamente. Por lo tanto, después de la propuesta de cambio de dama, sigue dama por B7 y alfil por B7. El alfil de las negras es muy malo, completamente malo. Todos sus peones están en casilla del mismo color, lo que contribuye a la victoria de las blancas, quien tienen un gran alfil y además un rey activo que ahora juega a F4, rey F8, rey G5, rey E7, alfil E4, alfil A8. El negro no tiene nada que hacer de forma activa en esta posición. Ahora observen el plan de las blancas para atacar la estructura de peones negra. En el ala del rey, por medio de F3, alfil B7, hay que estar pasivo a la espera de los acontecimientos, G4, alfil A8. De nada valdría impedir la pérdida del peón de H5 cambiando H por G4, puesto que después de F por G4, alfil A8, H5, G por H5 y G por H5, aparece un peón pasado muy peligroso y avanzado en H5 que le daría la victoria a las blancas. Luego de rey F8, rey F6, se amenaza H6 y H7 con el posterior desmantelamiento del peón de F7 y de E6. Después de la jugada alfil A8, el blanco gana el peón de H5 con G por H5, G por H5, F4, alfil B7, alfil F3, alfil A8 y rey por H5. Con lo cual el peón de H5 se convierte en la carta principal de la victoria blanca. Ellas posteriormente harán un recorrido similar al que mostramos anteriormente, llevando su rey a G5, después a F6 y el avance H5, H6, H7 y la captura de los peones F7 y E6. Espero que estos dos ejemplos de malas estructuras en el enroque con debilitamiento de las casillas negras alrededor de su rey les lleven a comprender que
mover los peones inadecuadamente es peligroso y mantenerlos en línea lo más que se pueda es lo correcto. Sin otro tema que tratar, como siempre, hasta el próximo vídeo. Chao.